Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias, porque eres nuestro Dios, por el amor que nos tienes, por tus instrucciones a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, por permitirnos amanecer un nuevo día, por tener vida y salud y una salvación tan grande a través de tu Hijo Jesús. Queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, que perdones nuestras iniquidades, aún las que no son ocultas, y que nos ayudes en nuestro diario vivir para poder hacer tu voluntad y poder reflejarte a ti para que otros deseen andar en tus caminos. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio bíblico en relación a la oración y ayuno en esta ocasión. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. La lección de este día es oración y ayuno. Bueno, ¿qué voy a definir qué es el ayuno? El ayuno no es algo que se hace muy felizmente, porque es estar sin comer o tomar agua por cualquier periodo de tiempo. No es algo que agrada a las personas que no están muy familiarizados con los conceptos de autonegación. Hay que negar el alimento a nuestro cuerpo, aunque lo pida. La definición de ayuno es simplemente la abstinencia de alimento o ciertas clases de alimento, ya sea totalmente o parcialmente por un periodo específico de tiempo. La palabra griega de ayuno significa no comer. Y el tiempo nosotros, como pueblo de Dios, o en lo personal, lo decidimos delante de la presencia de Dios. El ayuno natural o el ayuno humano es aquel que algunas de las personas usan como una disciplina regular en sus vidas por razón de salud. Muchos estudios muestran que el ayuno regular puede ayudar a limpiar el cuerpo o darle un descanso al sistema de nuestro cuerpo o desintoxicarlo. El ayuno puede, de hecho, purificar nuestro cuerpo de toxinas. El ayuno en el mundo espiritual es promovido por Cristo en relación a sus seguidores. Este ayuno se hace con el propósito de profundizar y aumentar nuestra relación y comunión con Dios. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ayuno que existen? Hay varios. El ayuno normal. El ayuno normal es abstenerse de alimentos mientras se ingiere agua. Este es el ayuno más común referido en la palabra de Dios. También es el más común del ayuno natural. O sea, cuando el propósito es para desintoxicar a nuestro cuerpo o por alguna otra razón de salud. El segundo ayuno es el parcial, ayuno parcial. Es abstenerse de cierto tipo de alimentos. Daniel y los 3 hijos hebreos practicaron este ayuno en Babilonia cuando se abstuvieron de los manjares del rey y optaron por una dieta vegetariana.
Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer todos los versículos bíblicos, pero en Daniel 1, del 6 al 16, dice de la siguiente manera: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitieran no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel hallar favor, misericordia o gracia ante el jefe de los oficiales. El jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ser sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel, convicto de quién era su Dios y convicto de que Dios estaba con él, le dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a los siervos por 10 días y que no den legumbres para comer y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes, o tenían un mejor aspecto que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Recuerdo que en una ocasión teníamos una situación difícil en casa y mi esposo me dijo: vamos a poner esta situación en ayuno. Y yo le dije: no tengo las fuerzas para hacerlo, fuerzas físicas. Mi trabajo era demandante, de mucha responsabilidad, y no sentía las fuerzas físicas. Y me dice: voy a empezar a ayunar yo, y en el momento que tú te sientas con las fuerzas físicas para hacerlo, entonces te unes a mí. Y así lo hice. Cuando yo puse mi petición delante del Señor, le dije: Señor, deseo ayunar juntamente con mi esposo ante la situación que estamos viviendo, pero no tengo fuerzas. Dame tus fuerzas. Llegó el momento que me las dio y entonces pude unirme al ayuno juntamente con mi esposo y clamar ante nuestro gran Dios de la situación que vivíamos, y Dios obró. Yo sentí las fuerzas de Dios a pesar de mi cansancio físico que en aquel entonces yo traía, y Dios contestó. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿qué situación estás viviendo? Difícil, que te está causando mucho dolor, que te está causando mucho sufrimiento, y que requieres de ofrecer ayuno a nuestro Dios. Ora a Dios y pídele que te dé las fuerzas necesarias para poderle ofrecer ayuno y estar aclamando por esa situación que te está causando dolor, tristeza, frustración, momentos difíciles en tu vida. Dios es bueno, es un Padre grande, misericordioso, el único Dios verdadero que está con sus brazos abiertos a escuchar nuestro clamor, a nuestras necesidades, y Él está presto
para ayudarte a ti y a mí. A mí y a ti y a todos quienes con corazón limpio y sincero le pidamos a Él que nos ayude. También un ayuno parcial puede incluir ayunando ciertos alimentos, o sea, no tomar azúcar, bebidas carbonatadas, carnes, postres o algún otro alimento que nosotros sabemos que no es nutritivo. Este también es un ayuno parcial. Nos gusta comer alimentos que sabemos que no son saludables para nuestro cuerpo. Este también podemos abstenernos de ello y son ayunos parciales. Limitemos el consumo de este tipo de alimentos. Otro tipo de ayuno es el ayuno total. Es el más riguroso de los ayunos, ya que envuelve la abstinencia total tanto de alimentos como de agua. Así es que el ayuno total es abstenernos de alimentos de comida y de bebida. Obviamente este ayuno no se debe intentar por un largo tiempo, sin la aprobación de tu médico. Porque si nosotros por nuestra propia cuenta nos ponemos en un ayuno total, entonces podemos traer complicaciones físicas a nuestro cuerpo. Y de eso nuestro Dios no se agrada. El ayuno no relacionado a los alimentos. Bueno, les recomiendo que si tú tienes algún diagnóstico de alguna enfermedad, le preguntes a tu médico si tú puedes tener un ayuno total y por cuánto tiempo. Porque los tiempos y las horas nosotros los decidimos en forma personal o como iglesia delante de nuestro Padre Celestial. El ayuno, hay otro tipo de ayuno que es el ayuno no relacionado a los alimentos o bebidas. Algunas personas encuentran beneficios espiritualmente hablando el ayuno de otras cosas durante su intimidad con Dios. Lo más común para ayuno en esta área es: me abstengo del televisor, me abstengo de las películas o las formas de entretenimiento no cristianas, me abstengo de las redes sociales u otros hábitos que no edifican. Usted y yo sabemos qué cosas realizamos que no son edificantes para nuestras vidas, que no son buenos alimentos a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Ese es el ayuno no relacionado a los alimentos. Ahora bien, usted y yo decidimos, y nosotros decidimos también como iglesia, como familia incluso, a qué tipos de entonces alimentos ayuno no relacionados con alimentos o bebidas nos vamos a abstener. Se dice que si nosotros tenemos malos hábitos de ciertas cosas, malas disciplinas, y si queremos disciplinarnos en ello, con 21 días como mínimo de abstenernos de ello, podemos iniciar una buena disciplina al respecto. Ahora, la duración de los ayunos varía. El ayuno puede ser practicado en varias formas. La duración del ayuno es usualmente determinado con el propósito del ayuno.
O sea, en otras palabras, tú y yo y nosotros delante de Dios decidimos, ¿verdad? El tiempo, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al propósito por lo cual nosotros estamos absteniéndonos del alimento, de la bebida o de alguna otra cosa relacionada con el no alimento. Como les decía, algunos otros malos hábitos que adquirimos en nuestra vida. El ayuno puede ser practicado de varias formas. De un día, si quiere, si usted tiene libreta y pluma, puede anotar unos versículos de la palabra de Dios que les voy a dictar, porque aquí por falta de tiempo no los podemos leer todos, pero entonces hay ayunos de un día, de periodos de 24 horas, como en Jueces 20:26, Segunda de Samuel 1:12 y Segunda de Samuel 3:25. Voy a leer Segunda de Samuel 1:12. O voy a leer Jueces 20:26. Dice la palabra de Dios: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová por una situación difícil que estaban viviendo los israelitas. Ahora bien, también vamos a leer Segunda de Samuel 1:12. Segunda de Samuel 1:12. También debido o a causa de la muerte de Saúl y Jonatán su hijo, dice el versículo 12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Una vez que recibieron la noticia de que había muerto Saúl y Jonatán su hijo, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a fila de espada. Entonces, a veces, mis amados hermanos y hermanas, a veces hay pérdidas tan fuertes en nuestras vidas, hay dolor en nuestras vidas que nos hacen tener que llorar, que expresar nuestro dolor. No nos avergoncemos, mis amados, de expresar, de dar a conocer nuestras debilidades. A veces nosotros tenemos ganas de llorar y decimos, no voy a llorar, no voy a llorar, no debo de llorar, no me deben de llorar, no me deben de ver llorar mis hijos. No me debe de llorar mi esposo por esto que me está lastimando. No le voy a mostrar que me está causando dolor. Pero no, mis amados hermanos, hay que derramar nuestro corazón delante de nuestro Dios cuando en nuestro corazón haya dolor por una situación que estemos viviendo. Cuando tengamos alguna pérdida, no solamente porque fallece un ser amado nuestro. Hay diferentes tipos de pérdidas. Pérdida de trabajo, pérdida de cambio de ciudad, pérdida de alguna amistad. Diferentes. ¿Qué tipo de pérdida yo he tenido? ¿Qué tipo de pérdida tú has tenido? ¿Qué tipo de pérdidas nosotros hemos tenido? Y que no hemos querido mostrar nuestro dolor. No nos abstengamos de ello. Y entonces, pues aquí dice la palabra de Dios que lloraron y ayunaron por la pérdida del rey Saúl y Jonatán su hijo. Yo recuerdo, mis amados hermanos,
cuando mi padre murió. Solo el Espíritu Santo pudo hacer posible que en lugar de llorar, yo sintiera gozo. Esto no es normal. Yo misma me sentía sorprendida. Pero vino del Espíritu Santo de ver la manera como nuestro gran Dios vino por mi Padre y se lo llevó de una manera tan hermosa. Cuando yo no creía que así fuera a ser, porque mi Padre, su corazón estaba endurecido por diferentes situaciones que él había vivido. Y era difícil que él recibiera de Dios. Era difícil que él permitiera que se le ministrara. Sin embargo, a Dios le plació llevárselo de una manera preciosa y hermosa y maravillosa en mis brazos. Sin embargo, cuando mi hermano falleció en un accidente, ahí sí lloré. Ahí sí lloré. No se me hacía justo que como una persona en estado de embriaguez hubiera invadido su carril y lo hubiera volcado. Hacia a lo profundo de una alcantarillado, y allí murió mi hermano. Entonces, mis amados hermanos, no nos abstengamos de mostrar nuestras debilidades o nuestro dolor o cualquier cosa que sintamos. Si hay tristeza, pues nuestra tristeza. Si hay alegría, pues alegría. Y si hay gozo, pues gozo. Entonces, en esos versículos que les di, el ayuno fue de un día. Pero también hay el ayuno de 3 días. El ayuno de 3 días lo hizo Esther. Ella fue un ejemplo donde proclamó un ayuno de 3 días mientras la nación buscó a Dios para libertad. Eso viene en el libro de Esther 4, 16 y 17. Ella convocó ayuno a sus doncellas para poder entrar con el rey y hacerle una petición difícil. Y en aquel entonces, si el rey no convocaba a una persona, nadie podía entrar ante él. Sin embargo, ella, a convocar a sus doncellas y al pueblo a ayuno, se presentó delante del rey sin que fuera convocada y fue recibida y le fue concedida la petición que le realizó la reina Esther a su esposo. Pero no importaba que fuera su esposo. Si no era convocada, no debía de entrar. El otro ejemplo es un ayuno de 7 días. Este es el otro nivel de ayuno. David ayunó 7 días cuando su hijo estaba enfermo. Segunda de Samuel 12, del 16 al 18. Y cuando Saúl y sus hijos fueron enterrados, hubo un ayuno de 7 días también. Primera de Samuel 31, 13 y Primera de Crónicas 10, 12. Usted ahí en casa puede leer en su Biblia. También tenemos el ayuno de 21 días. Daniel ayunó por 21 días. Daniel 10 del 1 al 3. Sin embargo, en este caso, no fue un ayuno total.
También tenemos el ayuno de 40 días. Este es el nivel más alto de ayuno. 3 hombres en la Biblia ayunaron 40 días consecutivos. Moisés tiene que ser el rey del ayuno. El ayuno de 40 días en 3 ocasiones, 2 de las cuales aparentemente fueron corridas, 80 días sin alimento o agua. Deuteronomio 9:9, Éxodo 34:28. Elías y Jesús también ayunaron por 40 días. Primera de Reyes 19:8, Mateo 4:2. Ayunar a este nivel es ayunar de una manera sobrenatural y solo debe hacerse por indicaciones de parte de Dios. Y yo les digo que sí se puede cuando Dios da una indicación a través de su Espíritu Santo. Te da y me da y nos da la fortaleza y las fuerzas para poder realizar. Claro que cada uno de nosotros ponemos el tiempo o las horas o el horario. Este tipo de ayuno, como les decía, de 40 días o más, solamente debe ser por indicaciones directas del Señor. Y si usted tiene algún diagnóstico, como lo dije anteriormente, debe consultar a su médico antes de iniciar, porque puede ser peligroso físicamente hablando. Ahora bien, ¿quiénes son algunos de los que ayunaron y por qué ayunaron? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ayunaban. Ellos ayunaban por perdón de pecados. Levítico 19, 29 al 31. Levíticos 23, 29 al 32. Números 29, 7. Ellos ayunaron durante algún encuentro especial con el Señor. Deuteronomio 9, del 9 al 11. Ellos ayunaron para dirección y ayuda en las batallas. A veces tú, nosotros y yo tenemos duras batallas, duras luchas en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro matrimonio, con nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestro patrón, con mi jefe, con los vecinos. Duras batallas, diferente tipo de batallas, diferente tipo de luchas, diferente tipo de pruebas, en las cuales nosotros necesitamos tener dirección de Dios para poder tomar ciertas decisiones, para saber qué hacer. ¿Quién nos puede decir cuando nosotros tenemos batallas en nuestra mente, luchas en nuestra mente? ¿Quién nos puede decir qué medicamento puede haber para poder que estas batallas y estos pensamientos que estamos luchando con ellos salgan de nosotros? Ni un neurocirujano puede realizar una cirugía y sacar esos pensamientos. La palabra de Dios dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre nuestra cabeza. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que estos pensamientos con los cuales y estas emociones con las cuales estoy batallando salgan de nosotros? Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede dar las indicaciones de punto y coma,
de qué debemos de hacer para que Él, a través de su Espíritu Santo, de su palabra bendita o de la forma como a Él le plazca, puedan salir estos pensamientos que no son gratos para nuestras vidas, que contaminan, que envenenan, que enferman el alma, y no solamente el alma, sino hasta el cuerpo. Y amados hermanos, y amigos y amigas que me escuchan, esto es una realidad con la ayuda y la dirección de Dios. Sí se puede. Dios te puede ayudar a ti, nos puede ayudar a nosotros, me puede ayudar a mí, porque Dios nos ama. Él nos hizo, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él tiene el instructivo de cómo hacer una obra perfecta en todas las áreas de nuestro cuerpo. Solo Él sabe cómo funcionamos, y solo Él sabe cómo realizar esa limpieza en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Y limpiar nuestra mente, nuestro espíritu de toda batalla, de toda lucha, de toda prueba que estamos teniendo. No debo de tomar yo una decisión cuando me encuentro en esos momentos. Tú no debes de tomar ninguna decisión cuando te encuentres en esos momentos. Nosotros como pueblo no debemos de tomar ninguna decisión cuando estemos en una batalla y en una lucha y en unos momentos difíciles, porque lo más seguro es que tomaremos una mala decisión, que se complicarán las situaciones. ¿Que Dios va a estar con nosotros? Sí, sí va a estar con nosotros. ¿Que Dios nos va a ayudar? Sí, sí nos va a ayudar. Pero pasará más tiempo. Recuerdo muy bien, mis amados hermanos y hermanas, cuando mi esposo y yo vivíamos momentos difíciles en nuestro matrimonio, él me decía, busquemos consejería, busquemos ayuda. Yo le decía, no, porque mi cultura era, guarda silencio, mi cultura era, la ropa sucia se lava en casa. Pero ni eso sucedía, porque simplemente ni siquiera en casa se hablaba de ese asunto, sino que callábamos y guardábamos las situaciones difíciles que como matrimonio o como familia estuviéramos viviendo. Y entonces, cuando pasó toda la situación de nuestra vida matrimonial y entonces crecimos y maduramos y gracias a Dios Él nos ayudó, yo le dije al Señor, Señor, gracias te doy por haber liberado mi matrimonio de momentos tan cruciales, momentos de tanto dolor, momentos de tanto lastimarnos. Te doy tantas gracias. Perdóname por no haber aceptado y no haber obedecido a mi esposo a acudir por ayuda, perdón. Y viene el Espíritu Santo y me trae un pensamiento y me dice, si tú hubieras aceptado, no hubieras tenido tantas complicaciones en tu matrimonio. No se hubieran lastimado tanto como se lastimaron. No se hubieran herido tanto como se hirieron. Si tú hubieras obedecido las indicaciones de tu esposo. Entonces, si duraste 6, 7 años batallando, hubiera sido en mucho menos tiempo. Lloraba yo pidiéndole perdón a Dios, pero bueno, dándole gracias que había quitado los momentos difíciles que habíamos tenido como matrimonio. Ellos ayunaron
por arrepentimiento y regreso al Señor. Primera de Samuel 7:6, Primera de Reyes 21:27. Y aún los animales tuvieron que ayunar cuando Nínive se arrepintió. Jonás 3, del 5 al 10. Dice así: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasteen ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira contra nosotros y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Ellos y David ayunaron por sanidad. Segunda de Samuel 12, del 16 al 23. Salmo 35, del 11 al 13. Quizás tú has ayunado por una situación de enfermedad física o espiritual o emocional y has tenido sanidad. Ellos ayunaron en tiempo de luto por la muerte de un líder. Primera de Samuel 31, 13. Ellos ayunaron para ser liberados de un desierto inminente. Esther 4, 3 y 16. Ellos ayunaron para la preservación y dirección en un viaje difícil. Esdras 8, 21. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento también ayunó. Ellos ayunaron en un momento especial en la búsqueda del Señor. Hechos 13, del 1 al 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Pero el Espíritu Santo dio dirección. ¿A quiénes iban a apartar? Ellos ayunaron para nombrar ancianos en la iglesia. Hechos 14, 21 al 23. Ellos ayunaron como disciplina regular. Segunda de Corintios 6, 5 y 11, 27. ¿Qué enseñó Jesús sobre el ayuno? No tan solo nos dio Jesús un tremendo ejemplo del ayuno en su vida personal y su relación con Dios, también dijo algunas cosas importantes sobre el ayuno. Jesús dijo que el ayuno caracteriza a sus discípulos. Mateo 6, 16, 9, capítulo 9, 14 y 15. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. El novio en este caso pues era Jesús. Mateo 9, del 14 al 15. Jesús dio instrucciones prácticas sobre el ayuno. Mateo 6, del 16 al 18. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público.
¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es nuestra motivación de proclamar que estamos ayunando? Cuidemos cuál es nuestra motivación en caso de que sí lo externemos. Jesús demostró poder de una vida de ayuno. Mateo 17 del 14 al 21. Cuando llegaron a la multitud se les acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo: ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales podemos decidir ayunar erróneamente? Ayunar para perder peso. La dieta y el ejercicio son importantes para el cuerpo. Ayunar una vez a la semana puede ser beneficioso para casi todo el mundo, pero los médicos le dirán que el ayuno no es buen método para perder peso. Ayunar para forzar la mano de Dios. El ayuno no es una huelga de hambre donde podemos chantajear o tratar de manipular a Dios para que lo haga y determine lo que nosotros queremos. Dios no responde a este tipo de ayunos. Jeremías 14:12. Este tipo de ayuno puede ser muy decepcionante y no te acercará más a Dios. La Biblia registra un incidente de ayuno que puede tener un muy mal resultado. Hechos 23 del 12 al 22. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y le avisó a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarles. Hechos 23 del 11 al 17. Los romanos terminaron enviando un ejército armado de 470 soldados para escoltar a Pablo fuera del pueblo. Y esto, obviamente, que no fue posible. Ayunar erróneamente también es ayunar como una forma de probar nuestra espiritualidad. No es correcto. Mateo 6 del 16 al 18. Los fariseos estaban preocupados de cómo se veían en su exterior. Ellos trataban de ejercer todas sus tareas religiosas de forma exagerada porque querían tener la adoración, pero del hombre, no de Dios. Por esta razón, desfiguraban sus rostros para crear una imagen de sufrimiento.
Ni yo, ni tú, ni nosotros podemos engañar a Dios. Nadie ve nuestros corazones, ni las intenciones de nuestros corazones. Solo Dios. Nosotros entre nosotros nos podemos engañar. Y a veces creemos que estamos engañando. Porque como decía mi madre, que en paz descanse, se le ve la sangre al pollo. Ellos ayunaban para el hombre, no para Dios. Ellos ayunaban porque era lo que la gente buena debía de hacer. Razones correctas para ayunar. Ayunar para sanidad tuya o de otros. Ayunar para libertad de servidumbre para ti o otros. Si tú te sientes bajo opresión, si tú te sientes en opresión, si tú te sientes que tienes alguna lucha que no es normal, que traes un peso, una lápida sobre tu espalda, hay que ayunar para liberarnos de ello. Isaías 58, del 6 al 11. Ya no lo vamos a leer, pero usted puede leerlo en casa. Ayunar como parte del proceso de regresar al Señor. Nehemías 9, del 1 al 3 y Joel 2, 12. Ayunar para morir las obras de la carne. Ayunar para ser más sensible al Espíritu Santo. Ayunar para recibir la dirección necesaria del Señor. ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros decidir en nuestra vida diaria? ¿Cuántas cosas necesitamos hacer morir en nuestra carne? Malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones, malos sentimientos, aunque seamos salvos, aunque tengamos a Jesús en nuestro corazón, no estamos vacunados contra esas obras de la carne, no lo estamos. Sin embargo, si ayunamos al respecto y oramos y pedimos dirección y le suplicamos que nos ayude a Dios a través de su palabra, de sus promesas, de su Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y yo recuerdo que cuando mi mente no era así, yo le decía, Señor, tu palabra dice que vosotros tenéis la mente de Cristo. Y yo no la tengo. Por favor, ven y obra en mí. Y Él obró cirugía espiritual en mi vida. Ayunar por sabiduría, ayunar para que el desastre del poder milagroso en nuestra vida ministerial o en nuestro trabajo se efectúe. Ayunar por revelación fresca de Dios. Ayunar para poder entender la profundidad que hay en toda su palabra escrita. Ayunar antes de dar un nuevo paso. Ayunar para simplemente obedecer al Espíritu Santo. Ayunar cuando la iglesia es llamada a un tiempo especial de ayuno y búsqueda al Señor para tomar ciertas decisiones. Limitemos las actividades que pueden distraernos de la búsqueda de nuestro Dios. Isaías 58, 3 y 4. ¿Cómo cuáles? Televisión. Deje la televisión. Dedique más tiempo a su familia, a su matrimonio, a su jardín, a su casa, a la lectura de la palabra de Dios o de otros libros que edifiquen nuestras vidas. De llamar a nuestros familiares, de dialogar nosotros como familia, de deportes, de pasatiempos, de juegos en video. No realice visitas nada más por perder el tiempo. Podemos hacer visitas para convivir de una manera bonita, sana.
lecturas no cristianas. Enfoquémonos en actividades que puedan aumentar nuestra habilidad para escuchar a Dios. ¿Como cuáles? Lectura de la palabra de Dios, oración y meditación, recostarnos y platicar con Dios, o sea, estar orando con Dios y quedarnos quietos, en silencio, para esperar la respuesta de Dios. Leer un libro cristiano, cantar, adorar a Dios. Tengamos una libreta disponible en todo este tiempo, porque debemos esperar que Dios nos hable y qué nos dice, y hay que anotarlo porque se nos puede olvidar. Mateo 16, 18. A menos que estés haciendo un ayuno total, toma mucha agua mientras ayunes. Ayudará a que no te deshidrates. Verifica pues tu condición física antes de ayunar, simplemente pues recalcando al respecto. Las mujeres embarazadas nunca deben de ayunar en cualquier nivel sin consultar a su médico. Bueno, ahorita aquí en la congregación no tenemos embarazadas, pero bueno, por si alguna de nosotros nos llegamos a embarazar. Si nunca has ayunado, comienza despacio, comienza ayunando 1 o 2 comidas, pocas horas. Recuerda que todo el propósito de suspender una comida es para usar tiempo buscando al Señor. Espera que tu cuerpo reaccione con síntomas de abandono. Estos síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, mareos. En ayunos más largos, muchos de estos síntomas eventualmente desaparecen, pero estos síntomas es cuando uno inicia, que no tiene uno el hábito. Estos síntomas tú puedes sentir, pero poco a poco tu cuerpo se va a ir habituando de tal manera que esos síntomas desaparezcan. Muchas gracias, mis amados hermanos, e iglesia, por tomar notas sobre la oración y el ayuno. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros en relación a este tema? Si lo estamos haciendo, gracias a Dios. Si no lo estamos haciendo, pues esta es una enseñanza para que iniciemos a hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te proteja, Dios te ayude, Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y de mí misericordia, y ponga en nosotros su santa y bendita paz. Bendiciones, amada iglesia. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Te amamos, Señor. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Te amamos, Padre. Eres hermoso, Señor. Es maravilloso. Tu amor es infinito e inexplicable. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz
mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti.